Aleluya, continuamos, lección número 5 de epístolas generales, una vez más, ¿sí? En este hermoso tiempo que el Señor nos regala, ¿sí? Donde estamos guardados, cuidando este tiempo. Por ahora no podemos estar en la iglesia, así que vamos a continuar. Ya tienes en los videos anteriores toda la explicación de cómo nos estamos manejando. La lección número 5 dice deberes cristianos. Estamos viendo, ¿sí?, la carta del apóstol Pedro, ¿sí?, deberes cristianos, capítulo 2, versículo del 11 al 25, ¿sí? Y habla de cómo debemos ser nosotros en esta tierra, para evangelizar, para poder predicar y declararle a quien me rodea que soy hijo de Dios. Primero debo dar testimonio, ¿sí?, con mi vida, con mi ejemplo. Mis deberes, mis tareas, mis responsabilidades son dentro y fuera de mi hogar. Mis deberes son dentro y fuera de la iglesia. El tema 1 habla de el título especial, el cristiano y sus deberes. Versículo 11 y 12, primero con relación a los incrédulos. Cuando habla de, vamos a leerlo, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Cuando habla de vivir en la carne, habla de vivir sin las normas, sin la ayuda, sin la gracia e influencia de Cristo, ¿sí? Cuando habla de no vivir una vida carnal, no habla solo de lo sexual, ¿sí? Cuando habla de una vida carnal, habla del orgullo, del odio, de todo lo que tiene que ver, que domine mi carne y que le guste a mi mente, y que no tenga que ver con la palabra de Dios. De todo eso dice, debo abstenerme, ¿sí? Nadie, vamos a hacer algo muy claro entre seminaristas y muy lógico y la realidad. Nadie comete un pecado sin primero haberlo deseado, aceptado y consumado. El Espíritu Santo te inquieta y tenés tiempo hasta que el pecado es cometido, ¿sí? Volvemos, primero hay un deseo, segundo uno acepta ese deseo y después lo consuma. Entonces, ¿por qué debo abstenerme de los deseos de la carne según Pedro? Está todo explicado en la palabra. Porque soy extranjero y peregrino y debo, entonces, si no pertenezco a esta tierra y pertenezco al reino de Dios porque soy hijo de Dios, debo seguir las reglas del reino. Y las reglas del reino hablan de que a Dios no le agradan las cosas de la carne, sí los frutos del Espíritu. ¿Por qué debo abstenerme, según Pedro? Por causa del testimonio, para no denigrar el nombre de Cristo. Yo me digo ser cristiana, ser cristiano, y a través de, en mi trabajo, a través de este medio de los celulares, todo lo que publico y comparto, no muestra un verdadero hijo o hija de Dios. Entonces, aún Pedro exhorta y advierte, porque en el día de la visitación, y cuando habla del día de la visitación, habla del día que Cristo venga a pedirnos cuenta, y que tengamos, y que seamos llamados a rendir cuentas. Ahí Dios va a hablar a nuestras vidas. Y después, a que tenemos que tener deberes y entender que hay un Estado, y hablar, orar por las autoridades, sujetarnos por testimonio a las autoridades. No ser nosotros los primeros en renegarnos, en rebelarnos. A ver, como pastores, nos gustaría que las iglesias hoy estén abiertas. Y podríamos salir como tantos otros a hacer manifestaciones con pancartas. Sí, comentamos y compartimos a través de los medios que no compartimos o no estamos de acuerdo a ciertas medidas y decisiones que han tomado, pero las respetamos. No hemos abierto las iglesias en rebeldía y que no nos importan las autoridades, las respetamos. Sí les decimos y compartimos que no estamos de acuerdo, ¿sí? Porque la palabra de Dios no se calla y la casa de Dios no tiene por qué cerrarse, pero somos sujetos por amor a Dios, no a las autoridades, en primer lugar amor a Dios, porque Él dijo respeten y sujétense a las autoridades, siempre y cuando no nos hagan hacer cosas que estén fuera de la palabra de Dios, como por ejemplo, si se permitiera o se firmara la aprobación del aborto, nosotros no lo avalaríamos. Amén. Bueno, a continuación seguimos con la palabra. Pedro da 4 puntos más. Dice, honra a todos,
¿Eso qué quiere decir? Que no honres a unos sí, a otros no. Cuando te ven sí, cuando no, no. No hagas acepción, es acepción de personas. Ama a los hermanos, característica base de un hijo de Dios. Teme a Dios y honra al rey. Y vuelve a hablar, cuando habla de honra al rey, del respeto a las autoridades. Porque, dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y ahí sigue dando un montón de indicaciones que cuando nosotros somos de buen testimonio, cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios le agrada, eso también es una forma de predicar y de impactar a la sociedad. Después sigue enseñando cómo tiene que ser, por eso te dije que habla todo de los deberes cristianos, cómo tiene que ser el cristiano como siervo, el siervo y su amo, que vos dirás, ¿y si ahora no hay siervos, ahora no hay criados? Bueno, a ver, todo el que está trabajando bajo patrón, bajo un empresario, en una empresa, comercio, en una casa de limpieza, cuidando en un hogar, siendo como ama de casa, no ama de casa, ama de llave, en algún hotel, siempre hay alguien arriba superior. Entonces ahí tenemos que ser ejemplo a los que servimos, ¿sí? Ejemplo para los que trabajamos. Así como Cristo fue nuestro ejemplo, nosotros debemos ser ejemplos para los demás. Soportar, aunque no lo merezcamos, también lo dice el apóstol Pedro, porque si haces esto, aún mucha más recompensa tendrás de parte del Padre. Después sigue con más deberes, pero ahora de lo que es un matrimonio, ¿sí? Los deberes conyugales. Exhorta, capítulo 3, versículo 1 al 7, a los dos por igual. Y usan a sí mismos ustedes, ¿sí? Los consejos para las mujeres en aquella época eran más extensos, ¿sí? ¿Por qué el consejo era más extenso? Porque como la mujer fuera de Cristo, la mujer judía, la mujer en aquella época era considerada un objeto, ¿sí? No tenía derechos, no se la contaba, cuando se hacían censos no eran contados, ¿sí? Siempre se hablaba del hombre, por eso Pedro hace consejos más extensos, porque la mujer, no te olvides que Pedro le está hablando a la mujer cristiana, a la mujer judía o gentil que aceptó a Cristo, y que le iba a costar mucho más poder tener la libertad de Cristo y a la vez ser sumisa y sujeta a todas las tradiciones y costumbres, que si su esposo no se convertía tenía que estar agachando la cabeza y entendiendo que por amor y por respeto al Señor y por obediencia al Señor tenía que estar sujetándose, ¿sí? Por eso las exigencias no, sino los consejos eran más extensos. Así que los deberes de las esposas habla de tener una conducta respetuosa, con propósito, con fidelidad y temor, ¿sí? De modestia, porque en aquella época no era muy bien vista cuando estaban con muchos aros y ostentaciones en sus ropas, era mal visto. Entonces ahí Pedro le exhorta y les habla de realmente buscar esa belleza y esa exaltación interior y ser lo más prudentes y castas en su forma de vestir. No habla que no podías usar un par de aritos o una linda ropa, sino que tienes que entender que cada momento histórico y cada palabra fue escrita en un contexto. Cuando uno lo analiza y lo interpreta, tiene que leer el texto con su contexto, ¿sí? Porque si no, hay una mala interpretación. Cuando habla del deber de los esposos, habla de ser comprensivos, considerados, que la traten con cortesía, ¿sí? Como vaso más frágil. Y ahí esa frase coloca a la mujer en un lugar de privilegio, ¿sí? Como algo especial que tenía que cuidar, con igualdad de derechos, ¿sí? Esto anterior, si lo cumple, le dice Dios al hombre, sus oraciones no tendrán estorbo. Tremendas las palabras de parte de Dios. Tema 3, el cristiano y una buena conciencia, ¿sí? El versículo capítulo 3 del 8 al 12 habla finalmente, sed todos de un mismo sentir. No dice ser uno el otro, habla de todos. Habla de, en general, ser de un mismo sentir, compasivos, con amor fraternal, misericordiosos, amigables y con un corazón perdonador. Sin perdón no hay felicidad, sin perdón creas en tu vida una raíz de amargura y esa raíz de amargura destruye tu vida y destruirá tu familia. Eso es lo que Pedro quería transmitir, Dios a través de Pedro, al pueblo al cual estaba dirigido esta carta.
Después sigue hablando que si soy ejemplo, todo lo que hagan en mi contra saldrá a la luz y me será de bendición. Sigue hablando el 19 al 20. Acá se complica un poco porque hay distintas interpretaciones. Cuando habla de que bajó a predicarles a los que ya estaban, vamos a ser más claros, como que en el infierno, estudiando, aquellos que profundizan, y los teólogos dicen que esta parte controversial y muy discutida por muchos teólogos se refiere a cuando a los ángeles caídos, cuando habla de espíritus encarcelados. Pero hay muchas interpretaciones. La palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que uno tiene que ser direccionado bajo la palabra del Espíritu Santo, y así como habla del agua y compara con Noé, y tú dices que tiene que ver el agua con la muerte, con los ángeles caídos. Bueno, como en Noé el agua fue el fin de algo carnal para resurgir algo nuevo, por eso Pedro compara con el bautismo, ¿sí?, la época de Noé y el agua de la época de Noé, porque así nosotros cuando vamos al agua en el bautismo por las aguas morimos a la carne pecaminosa para nacer a una nueva vida. Por eso es esta comparación. Y para ir terminando esta lección número 6 también, el tema 4 dice, capítulo 4 del 1 al 11, Cristo padeció pero obtuvo la victoria. Nosotros debemos creer que igual obtendremos una vida victoriosa. Nos veían como bichos raros, pero debemos ser diferentes. Nos verán como bichos raros, pero tenemos que seguir siendo diferentes. Cristo está pronto, dice el versículo 7, así que seamos prudentes, velemos en oración, tengamos amor ferviente entre nuestros hermanos y hospedemos a aquel que lo necesita. Debemos predicar y servir. Mientras tanto esperamos la venida de nuestro Señor, porque está pronta, dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y la última parte, el tema 5, exhortación a mantenernos firmes, desde el 4.12, ¿sí?, hasta el final de 1 de Pedro, al 5.14, habla de que las pruebas son para purificación. Mantengámonos firmes, porque si sufro por Cristo, soy bienaventurado. Habla de la hermosa presencia de Dios, que debemos anhelar la Shekinah, ¿sí? La Shekinah es la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Si padezco persecución por hacer las cosas mal, deshonro el Evangelio de Cristo. Si padezco persecución por hacer las cosas bien, debo dejar que es Él mi juez y mi abogado, y Él saldrá a mi defensa. Pero si padezco por Cristo, por predicar su palabra, si soy burlado o ninguneado por predicar de Cristo, seré bienaventurado. Debo hacer el bien y mantenerme firme y fiel. Habla de la responsabilidad de los ancianos. Los ancianos tenían la tarea de cuidar la vida espiritual de la iglesia. Su tarea era alimentar, ¿sí?, no por obligación, sino voluntariamente, no ejerciendo autoritarismo. En estos días hablaba con un grupo de líderes de la iglesia que les decía, ustedes compartan por su grupo de WhatsApp videos, clases, todo lo que quieran. La que no quiera, ¿sí?, el que no quiera seguir este tiempo y quiera aislarse, ¿sí?, porque se inclinó la carne, y no intenten 1, 2 y después simplemente oren. No podemos obligar, sí orar, sí ayudar, y orar para que esa persona pueda ser rescatada. Amén. Mientras tanto, los demás que anhelan y quieren, ¿sí?, podamos mantenerlos con el fuego encendido. La humildad cristiana, la vigilia y la perseverancia, ¿sí?, lo vemos en el capítulo 5, versículos 5 al 11, habla de los jóvenes. Jóvenes, respeten y sujétense a sus mayores. Mayores, tengan humildad los unos con los otros. Resistan al diablo firmes en la fe, ¿sí?, y siendo guiados por nuestro Señor. Y la conclusión y bendición final de Pedro en esta carta, que como toda carta siempre tiene un saludo final, aquí marca que fue guiado por Silas al escribir la carta con el fin de animar a los creyentes. Cuando habla de la iglesia en Babilonia se refiere alegóricamente a la iglesia que estaba allí en Roma. Cuando dice que él y Marcos, su hijo, saludan a todas estas regiones, habla de un hijo espiritual. Marcos es el que escribió el Evangelio de San Marcos,
era un compañero de milicia, hijo espiritual de Pedro, cuando habla de que nos saluda con ósculo de amor, con un ósculo santo. Ósculo es la palabra que significa beso, ¿sí? Un saludo, un acto de amor fraternal. Paz sea con ustedes. Paz sea para los que están en Cristo. Realmente solo en Cristo tenemos la verdadera paz. Dios te bendiga. Hasta aquí hemos llegado con la lección número 5. Nos falta, y te aliento, falta una sola para terminar la segunda sección, ir a tu segundo examen parcial y prontito terminar esta materia. Dios siga bendiciendo tu maravillosa vida.